Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel y Bar. Una pareja que fue el centro de las miradas, ahora es el epicentro de una polémica declaración que ha dejado a todos boquiabiertos. Lo que dijo Yamur sobre Bar está dando mucho de qué hablar. La reconocida influencer y presentadora Yamur Yüksel volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por su estilo ni por sus colaboraciones en redes, sino por sus contundentes palabras sobre su expareja, el también famoso Bar. Tras meses de especulaciones, rumores de una posible reconciliación y silencios que solo alimentaban la curiosidad de sus seguidores, Yamur rompió su silencio con una frase que dejó helado al público. Art con un laan istemiyorum, es decir, ya no quiero que me relacionen con él. La declaración se dio en un evento privado en Estambul, al que asistieron varios medios. Uno de los periodistas presentes le preguntó si existía la posibilidad de una segunda oportunidad con Bar. Con una expresión seria y sin titubear, Yamur respondió, no hay vuelta atrás. Estoy centrada en mi vida y mis proyectos. Ya no quiero que me relacionen con él. Su voz sonaba firme, y quienes estaban cerca aseguran que sus palabras reflejaban una mezcla de determinación y liberación. Desde su separación, los fans han estado analizando cada movimiento de ambos, buscando señales de una posible reconciliación. Pero al parecer, Yamur ha cerrado esa puerta para siempre. Fue una etapa de mi vida que ya terminó. No tengo rencor, pero tampoco hay razones para volver, añadió, dejando claro que, aunque no hay odio, tampoco hay espacio para segundas partes. Bar, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales hasta el momento, pero fuentes cercanas aseguran que la noticia le tomó por sorpresa. Al parecer, él habría intentado retomar el contacto en los últimos meses. Bar nunca cerró del todo la posibilidad de volver. Siempre hablaba de Yamur con mucho cariño, afirmó una amiga común de la pareja, quien pidió mantener el anonimato. El público no tardó en reaccionar. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo hacia Yamur. Muchas mujeres celebraron su decisión de no volver con alguien que ya forma parte del pasado. Bravo Yamur, nos representas a todas las que supimos decir basta, escribió una usuaria en Instagram. Otros comentaban, no es frialdad, es amor propio. Esta no es la primera vez que Yamur habla con claridad sobre su vida personal, pero nunca antes había sido tan tajante. Al parecer, está decidida a enfocarse en su carrera y dejar atrás las etiquetas de la ex de Bar. En sus propias palabras, soy mucho más que una historia de amor pasada. Estoy escribiendo mi propio camino, sin sombras. Aunque su declaración causó revuelo, también marcó un nuevo comienzo. Desde entonces, Yamur ha compartido en sus redes sociales más sobre sus nuevos proyectos. Entre ellos una colaboración con una importante marca de cosméticos y el anuncio de un podcast donde hablará sin filtro sobre relaciones, crecimiento personal y el empoderamiento femenino. Su podcast, titulado Sin Sombras, se estrenará en agosto y promete ser un espacio íntimo donde compartirá experiencias personales, entrevistas con otras mujeres influyentes y reflexiones sobre la vida moderna. Quiero crear un lugar donde podamos hablar de todo, desde rupturas hasta éxitos, desde dudas hasta certezas. Sin juicios, sin máscaras, dijo Yamur en un adelanto publicado en su cuenta de Instagram. El interés por su figura no ha hecho más que crecer. Medios tanto nacionales como internacionales han empezado a seguir de cerca sus movimientos, preguntándose si su historia marcará un antes y un después en la forma en que las celebridades turcas manejan sus relaciones públicas. Mientras tanto, Bar ha sido visto en varios eventos sociales, pero siempre evitando preguntas sobre Yamur. Según algunos reportes, habría cancelado una entrevista en último minuto para no enfrentar preguntas incómodas. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que está tratando de reconstruirse fuera del foco mediático. Un amigo cercano comentó, Bar está dolido, pero también entiende que Yamur quiere cerrar ese capítulo. Está aprendiendo a respetar eso. El contraste entre ambos es evidente.
Mientras Yamur se muestra activa, sonriente y con proyectos nuevos, Bar mantiene un perfil bajo. Esto ha llevado a muchos a especular sobre las verdaderas razones detrás de su ruptura. Algunos insiders apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de vida. Ella deseaba expansión internacional, mientras él prefería mantener su carrera en Turquía. Además de sus proyectos profesionales, Yamur ha hablado de su bienestar emocional. En una reciente entrevista en una revista de lifestyle, reveló que comenzó terapia después de la ruptura. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me ayudó a entender mis límites, mis necesidades y a reconectar conmigo misma. El amor propio no se construye de un día para otro, pero es el cimiento de todo, confesó. Sus palabras resonaron especialmente entre mujeres jóvenes que siguen su trayectoria. El hashtag #Amor propio con Yamur comenzó a circular en redes, acompañado de miles de mensajes donde usuarias compartían sus propias experiencias de sanación y autoafirmación. Incluso se organizó un encuentro digital bajo ese nombre, donde Yamur participó como invitada principal. Por supuesto, no todos los comentarios han sido positivos. Algunos usuarios criticaron lo que consideran una sobreexposición de su vida privada, argumentando que ciertas heridas deberían tratarse en privado. Pero Yamur se mantiene firme: mi vida es pública, sí, pero eso no significa que no tenga control sobre cómo y cuándo hablo. Elegir contar mi verdad no me debilita, me libera. En medio de esta revolución personal y profesional, Yamur ha comenzado a explorar nuevos horizontes. Hace unas semanas, fue vista en Madrid, donde habría tenido reuniones con productores españoles para posibles colaboraciones televisivas. Todo indica que su meta es expandirse más allá de las fronteras de Turquía. También se ha rumorado una posible participación en una serie de Netflix que se encuentra en fase de preproducción. Aunque todavía no hay confirmación oficial, una fuente del equipo de casting mencionó que su perfil encaja perfectamente con lo que buscan: una mujer fuerte, moderna y carismática. En lo personal, no se le ha vinculado sentimentalmente con nadie desde su ruptura con Bar, aunque varios medios han intentado especular. Ella, sin embargo, ha dejado claro que está en una etapa donde su prioridad es ella misma. Estoy disfrutando de estar sola. No necesito a nadie para sentirme completa, dijo en una entrevista reciente. La historia de Yamur y Bar, que comenzó como un cuento de hadas moderno, ha tomado un giro inesperado pero poderoso. No todos los amores terminan con odio, algunos simplemente terminan, dejando espacio para el crecimiento, el perdón y nuevos comienzos. Mientras tanto, sus seguidores continúan pendientes de cada paso. Cada publicación, cada aparición pública, cada frase que comparte es analizada, replicada y celebrada. Y es que Yamur no solo ha roto el silencio, ha marcado una nueva narrativa sobre cómo enfrentar las rupturas con dignidad, autenticidad y fuerza. ¿Será este el inicio de una nueva era para ella? Todo parece indicar que sí. Porque como ella misma lo dijo en una reciente historia de Instagram, con una sonrisa y mirando directo a la cámara: lo mejor aún está por venir. ¿Y tú, qué opinas de la decisión de Yamur? ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like al video si te gustó esta noticia. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo de los famosos.